2017, en el noroeste de los Estados Unidos. Hoy, la poesía y la ciencia se unen. El Sol tiene una cita con la Luna. Miles de personas se han reunido para presenciar este increíble espectáculo y lo están esperando. Empieza el eclipse total. La luna se mueve poco a poco hasta esconder el sol. Tan solo dura unos minutos, pero esa momentánea oscuridad paraliza la naturaleza. Todo se detiene, los animales se enmudecen, la temperatura desciende, la Tierra aguarda el regreso de su estrella. Este fenómeno tiene una explicación científica, pero la tensión se palpa en el ambiente cuando el sol desaparece. ¿Se debe esto a nuestros miedos ancestrales? Nacimos del sol. Si muere, ¿lo haremos también nosotros? Esperemos que no se esconda por mucho tiempo. Nuestro planeta, el aire que respiramos, nuestra morfología, nuestro color de piel, nuestras religiones, nuestras ciencias, en definitiva, nuestra identidad ha sido configurada por esa todopoderosa estrella a lo largo de millones de años. En este tiempo, la hemos temido, venerado y estudiado, siempre con la intención de entenderla y controlarla. En la actualidad, los extraordinarios avances de la ciencia y la tecnología nos ayudan a conocer mejor el Sol y su excepcional poder. La historia del Sol y el hombre. Astrofísicos, microbiólogos, climatólogos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, expertos en energía. Cada uno aportará su punto de vista a este relato tan fascinante. En este viaje nos adentraremos en descubrimientos asombrosos en los que confluyen distintos campos de investigación que están decididos a entender el vínculo tan especial que nos une al Sol. Para ello, remontémonos al principio de esta historia, a los orígenes de nuestro planeta. El Sol y el hombre. Nuestra historia empezó mucho antes de que existiéramos, antes incluso de que lo hiciera el Sol. Al parecer todo comenzó a raíz de una explosión legendaria, el Big Bang. Puede que el Big Bang no fuera solo una explosión, sino el principio de la expansión del universo hace unos 13.800 millones de años. El universo era denso y caluroso, pero tras la explosión se enfrió y empezó a estructurarse. La materia se concentró y dio lugar a las galaxias. Los primeros elementos químicos, principalmente hidrógeno y helio, se unieron en enormes nubes de gas, las nebulosas. Y entre esa multitud de galaxias nació la nuestra, la Vía Láctea, la cuna de nuestro Sol. Habían pasado unos 9.000 millones de años. Millones de estrellas habían nacido y desaparecido en esa galaxia, dejando tras de sí nubes gigantescas de polvo y gas. Y en una de esas nebulosas, en un extremo de la Vía Láctea, estaba a punto de nacer una nueva estrella. La fuerza de la gravedad hizo que parte de la nebulosa colapsara. Así se formó el Sol en una nebulosa a causa de un colapso. Este fenómeno se produce porque los gases chocan entre sí y crean un objeto central. El objeto central empieza a girar cada vez más rápido y la materia se va acumulando en forma de disco alrededor de la estrella. Este objeto central es nuestro recién nacido Sol hace unos 4.500 millones de años.
Era muy brillante. Atraía y concentraba gran parte de la materia que le rodeaba. 50 millones de años después, se convirtió en el Sol tal y como lo conocemos hoy. A su alrededor, empezaron a sucederse las colisiones. La poussière, par agrégat, va finir par former des petites pierres qui vont... El polvo acaba formando pequeñas rocas que se aglutinan unas con otras y dan lugar a objetos cada vez mayores. Se coller les uns aux autres et former des objets de plus en plus gros. Et on va passer de l'échelle millimétrique. Pueden medir desde micras, milímetros o centímetros hasta cientos de metros. Après, par collision, on va former des objets qui vont commencer à Después, la colisión provoca que se formen objetos del tamaño de un planeta, que adquieren una forma esférica cuando alcanzan aproximadamente unos 600 kilómetros de radio. Hasta ese momento su forma es irregular. Ese fue el origen de los planetas, un remolino caótico de polvo. Con el tiempo, cada uno encontró su lugar. La Tierra y sus compañeros decidieron empezar a girar alrededor del Sol. Una estrella rodeada de planetas, cometas y polvo. Acababa de nacer el sistema solar. Todo estaba listo para que la Tierra creara vida. Aparte de gravitar, la actividad principal de las estrellas es emitir luz. Son cuerpos celestes y luminosos y el calor que desprenden es imprescindible para el desarrollo de la vida. La Tierra se encuentra en un lugar privilegiado. Está en la zona habitable del sistema solar, a la distancia perfecta del Sol, lo que permite que haya agua en estado líquido en su superficie, ingrediente indispensable para el desarrollo de la vida. La zona habitable se extiende desde Venus hasta Marte. Venus orbita en la región más calurosa y Marte, que está más alejado, orbita en la región más fría. La Tierra tiene la buena suerte de estar en la región templada. ¿Pero era eso suficiente para que apareciera vida? No exactamente. La superficie de la Tierra hace 4.000 millones de años era todavía muy hostil. Entonces, nuestro planeta no era más que un océano de magma a causa de los constantes bombardeos de meteoritos. Era imposible que surgiera cualquier tipo de vida. Y sin embargo, aquí estamos. Fuimos las últimas criaturas del reino animal en aparecer. Primero vino la vida vegetal y mucho antes de eso los microorganismos. Todo empezó hace 4.000 millones de años, cuando esos impactos disminuyeron. La Tierra estaba lista para florecer. Empezaban a darse todas las condiciones necesarias para la vida. El microbiólogo estadounidense David Ward ha estudiado durante décadas las primeras formas de vida que aparecieron hace más de 3.000 millones de años. La vida pudo aparecer en cualquier lugar de la Tierra en el que hubiera agua líquida y el resto de ingredientes imprescindibles para vivir, como por ejemplo una fuente de energía y nutrientes. En definitiva, todo lo que podemos encontrar en el interior de una célula. Entender cómo evolucionaron los primeros microorganismos y cómo algunos de ellos utilizaron la energía solar para desarrollarse, David Ward se ha centrado en estudiar las bacterias que más se parecen a las que surgieron hace millones de años. Son pocos los lugares de la Tierra en los que se pueden encontrar
Se trata de ecosistemas excepcionales, con unas condiciones geológicas muy singulares. Hemos venido hasta este lugar porque creemos que aquí hay microorganismos que han heredado las mismas características que tenían las primeras bacterias que surgieron en el proceso evolutivo. El Sol vuelve a ser fundamental al permitir que algunas bacterias evolucionaran a través de la fotosíntesis. Cuando un organismo hace la fotosíntesis, utiliza la luz como fuente de energía. Y los nutrientes más simples se convierten en estructuras más complejas que dan lugar a nuevas células. Aproximadamente hace 2.500 millones de años aparecieron las cianobacterias, que consumían agua y expulsaban oxígeno. Un hecho revolucionario que cambió la superficie de la Tierra. El desarrollo de la capacidad para usar agua durante la fotosíntesis permitió que esos microorganismos se desarrollasen en cualquier parte del mundo en la que hubiera agua y luz. Las cianobacterias aprovecharon al máximo esta situación y colonizaron la Tierra. Su proliferación provocó que la atmósfera se llenara de oxígeno. Después de eso, el oxígeno pudo empezar a generarse por sí mismo en la atmósfera, y así surgió un nuevo entorno en el que podían aparecer organismos aerobios. El agua fue el primer lugar en el que muchos microbios y otras formas de vida más complejas se adaptaron a la presencia de oxígeno. De ahí descienden las plantas. Esos organismos empezaron a hacer la fotosíntesis sencillamente por estar en contacto con cianobacterias, lo que posibilitó la aparición de algas. Más adelante, esas algas dieron lugar a plantas con una estructura mucho más compleja, que tenían incluso un tejido multicelular. Aunque la atmósfera de nuestro planeta tenía oxígeno, la vida todavía no era capaz de proliferar en la superficie. Los niveles de luz ultravioleta eran perjudiciales para las células y hacían imposible su desarrollo al aire libre. Pero el Sol es capaz de cambiar de un momento a otro. En la estratosfera, a unos 10.000 kilómetros de altura, la luz ultravioleta ya no tenía la fuerza suficiente para romper las moléculas de oxígeno. Los átomos de oxígeno eran libres y podían unirse a esas moléculas. Esto dio lugar a la aparición de unas nuevas moléculas formadas por 3 átomos de oxígeno que se extendieron por todo el planeta. Así nació el ozono. Formó una capa cada vez más gruesa que se convirtió en un filtro para los rayos ultravioleta. Ese escudo hizo posible que surgiera vida en la Tierra y sirvió para protegerla. La existencia de una capa que reducía la exposición a los rayos ultravioleta en la superficie hizo posible que la vida pudiera comenzar a desarrollarse también en el medio terrestre, además del acuático. La vida estaba lista para conquistar el planeta. Después de las plantas, los líquenes y los musgos, los helechos invadieron la superficie terrestre hace unos 400 millones de años. Trajeron consigo entornos aptos para los primeros animales, escorpiones, ácaros, arañas. Luego llegaron los reptiles, los dinosaurios y finalmente los primeros mamíferos hace poco más de 200 millones de años. Su origen se remonta al inicio de los tiempos y su reino es tan inmenso que escapa a nuestro entendimiento. El Sol es el creador de todo lo que existe en este prodigioso sistema que bien merece llevar su nombre. Gracias a él, los primeros humanos llegaron a la Tierra. Pero
Pero ¿cómo ocurrió esa evolución? ¿Cómo pudo el Sol dar lugar a los seres humanos? Para entenderlo, tenemos que retroceder unos 2 millones de años, un periodo en el que nuestros antepasados comenzaron a abandonar las selvas africanas para explorar nuevos territorios bajo el sol resplandeciente. El antropólogo Alain Froment nos va a explicar esta etapa crucial de nuestra evolución aquí, en el Museo del Hombre de París. Descendemos de una larga estirpe de primates que trepaban a los árboles y tenían tanto pelo como los chimpancés. En algún momento debimos abandonar la selva para adaptarnos a vivir en la sabana, un nicho ecológico accesible. La transición de la selva a la sabana, un pequeño salto para los homínidos, pero un gran salto para la humanidad. Aquí tenéis al primer conquistador del planeta. Es el esqueleto de un joven conocido como el Niño de Turkana, originario de Kenia, que tiene casi 2 millones de años. Como podéis ver, su cráneo todavía es un poco arcaico, pero su cuerpo es muy moderno y esbelto. Es el esqueleto de un caminante, un corredor, un bípedo perfecto. Este es el hombre que salió de África hace 1.800.000 años, que aparecería después en el sur de Europa y que llegó incluso hasta Indonesia con el nombre de Homo erectus. Este hombre abandonó África para colonizar Eurasia. Según Alain Froment, nuestros ancestros desarrollaron muchas de las características que tenemos en la actualidad al cruzar África. Tras dejar las sombras de la selva, nuestro cuerpo tuvo que evolucionar para adaptarse al calor del sol. El sol incidió directamente en nuestra anatomía. Nos vimos en la obligación de deshacernos del pelo que cubría nuestro cuerpo para poder adaptarnos a la sabana. Como animales, necesitamos mantener una temperatura corporal estable de 37 grados, aunque fuera haya 45. Así que tuvimos que desarrollar un sistema de evapotranspiración. El sudor, que está controlado por las glándulas sudoríparas que segregan líquido y, al evaporarse, hace que nos enfriemos. Uno de los cambios físicos más evidentes que el sol provocó en el ser humano es el color de la piel. Cuando nos asentamos en la sabana y perdimos el pelo que nos cubría, estábamos totalmente expuestos a la potente radiación del sol. Se cree que fue entonces cuando empezamos a producir melanina, el pigmento que provoca la coloración de la piel, para protegernos de la radiación solar. Nuestros antepasados dejaron atrás la selva para conquistar la sabana. Así que cabe imaginar que eran personas de color. Pero el color de la piel fue cambiando con el paso del tiempo, según el clima al que tuviera que adaptarse. Desde poblaciones con pieles oscuras en las zonas soleadas hasta pieles más pálidas en las zonas de menor exposición solar. ¿Por qué se produjo ese cambio? Porque hay otro mecanismo fisiológico muy importante relacionado con los rayos ultravioleta. Cuando penetran en nuestra piel, rompen una molécula y la convierten en vitamina D, que tiene dos funciones principales. En primer lugar, ayuda a que el calcio se adhiera a los huesos. La falta de calcio puede provocar raquitismo, una enfermedad que afecta a los niños y puede llegar a ser muy grave. Y en segundo lugar, ayuda a reforzar el sistema inmunitario. Si los niveles de vitamina D son bajos, aumenta la posibilidad de sufrir enfermedades infecciosas crónicas, como la tuberculosis o el cáncer. Finalmente, nuestra migración a zonas menos calurosas y soleadas hizo que perdiéramos esa capa de melanina que dificultaba la producción de vitamina D. Por eso, la gente que migró hacia el norte tiene un tono de piel más claro que aquella que permaneció en el sur.
La temperatura externa también provocó algunos cambios en nuestra morfología durante nuestra andadura por el planeta. En climas fríos, el cuerpo tiende a ser más robusto para limitar la pérdida de calor, mientras que en climas cálidos, el cuerpo necesita una gran superficie de piel que le permita sudar y refrigerarse. Por eso las personas que viven en zonas calurosas suelen tener una silueta más esbelta, extremidades más largas y menos grasa corporal. Y el rostro también tuvo que adaptarse. Por ejemplo, las personas que viven en climas calurosos pueden tener la nariz bastante grande, lo que hace que el aire caliente les entre directamente en los pulmones. En los climas fríos, sin embargo, la cavidad nasal tiene que calentar y humedecer el aire que se respira, para evitar enfermedades como la bronquitis u otras infecciones respiratorias que tienen una alta mortalidad en los niños. Y nuestro pelo también sufrió cambios para poder protegernos. En África, donde la radiación solar es muy intensa, la gente suele tener el pelo muy rizado. Pero cuando migramos a otras zonas, perdimos esos rizos y recuperamos el pelo liso, que es el rasgo que caracterizaba a los chimpancés. Uno de los órganos más importantes en la evolución humana es el cerebro, que en los climas cálidos es más propenso a sobrecalentarse. Así que el pelo rizado y voluminoso pudo haber ayudado a aislarlo del calor del exterior y a que estuviera más cómodo. Por eso los seres humanos tenemos aspectos físicos tan diferentes. Porque el Sol nos modificó a lo largo del tiempo a través de su luz y su calor que moldearon nuestro planeta y su clima. El Sol es una fuente de energía. La radiación que emite llega hasta la capa superior de nuestra atmósfera. La capa de ozono filtra parte de esa radiación, especialmente la radiación ultravioleta. Otros componentes de la atmósfera se encargan de absorber el resto. Así que el balance entre la cantidad de luz que entra, los componentes de la atmósfera y el estado de la superficie de la Tierra, lo que se conoce como albedo, junto con la cantidad de gases de efecto invernadero, todo eso regula el clima de nuestro planeta. Los océanos se encargan de distribuir el calor, sobre todo llevándolo de las zonas cálidas del Ecuador a las zonas polares. Y su constante movimiento, su dinamismo, es la causa de que exista una amplia variedad de climas a lo largo de la superficie terrestre. La relación entre el Sol y la Tierra es un ciclo perfecto que hace que el mundo siga girando. Sin embargo, este enorme sistema del que el ser humano forma parte es inestable. La posición del Sol y, en consecuencia, la cantidad de energía que la Tierra recibe varían con el paso del tiempo, de acuerdo con unos ciclos rítmicos muy duraderos que coinciden con periodos glaciales. Si retrocedemos 1 millón de años en el tiempo, el clima de la Tierra estaba caracterizado por glaciaciones frecuentes, pero poco intensas, más o menos cada 40.000 años. Desde entonces, las glaciaciones se han vuelto mucho más intensas y duraderas. En media han durado en torno a los 100.000 años. Sabemos que la última glaciación acabó hace unos 21.000 años y facilitó la migración del ser humano. La última glaciación estuvo marcada por el nivel tan bajo del mar, unos 120 metros por debajo del nivel actual. El agua se concentró en enormes casquetes polares que se extendían sobre todo por Europa y Norteamérica. Como aumentó la superficie sólida de la Tierra, era mucho más fácil cruzar de Indonesia hasta Australia, por ejemplo. También se podía cruzar a pie el estrecho de Bering. Así que fue una época en la que el hombre moderno pudo migrar y asentarse por toda Eurasia, y también cruzar el estrecho de Bering y llegar hasta Norteamérica. Todo ello en un periodo de tiempo muy corto. Desde
Desde hace 10.000 años nos encontramos en un periodo interglaciar que ha hecho posible que el hombre moderno se expanda por todo el planeta. Lo sabemos gracias a la labor de los paleoclimatólogos, que han reconstruido la evolución de los climas. Están recogiendo muestras del interior de esta capa de hielo polar. El análisis de las burbujas de aire que hay en su interior proporciona información sobre las características de la atmósfera en periodos antiguos. Por increíble que parezca, aunque la Antártida es una zona despoblada, los datos obtenidos ahí se pueden aplicar a otras zonas y sirven para recabar información sobre los climas antiguos. En zonas tropicales, por ejemplo en África, el lugar donde aparecieron las primeras especies de seres humanos, los ciclos glaciares e interglaciares estuvieron marcados por la alternancia de periodos secos y húmedos que moldearon la vegetación, el entorno y los recursos que estaban a disposición de los primeros homínidos y sus descendientes. El Sol, a través de los cambios en el clima, ha guiado al ser humano en cada una de sus travesías importantes. Le permitió atravesar zonas que ahora son desiertos áridos, pero antes eran muy distintas, e incluso asentarse en zonas que en otras épocas fueron inhóspitas. Los científicos no dejan de investigar el pasado climático de nuestro planeta. En la década de los 90 fueron capaces de describir las variaciones ocurridas a lo largo de 800.000 años. Ahora quieren retroceder todavía más en el tiempo. En noviembre de 2016, 14 instituciones europeas comenzaron un proyecto en la Antártida con el objetivo de estudiar un periodo de 1,5 millones de años. El estudio de las antiguas variaciones del clima nos aporta información sobre la evolución del hombre y nos ayuda a predecir lo que nos depara el futuro. El Sol está encargado de dirigir la evolución de nuestros cuerpos, nuestro entorno y nuestra expansión por el planeta. A pesar de la distancia, forma parte de nosotros, tanto como la Tierra que pisamos cada día. Cuando el Homo sapiens, el hombre moderno, empezó a asentarse hace unos 10.000 años, ya era un experto en observar las estrellas. No importa el lugar en el que nos encontremos, siempre creamos un vínculo profundo con nuestra estrella, con la luz que marca el ritmo de nuestros días y nuestras noches, que nos calienta, que hace que las plantas crezcan y los animales se reproduzcan y que tanto echamos de menos cuando se esconde y deja paso a la desapacible noche. ¿De dónde consigue tanta potencia? ¿Cuál es su fuerza motriz? Las sociedades primitivas intentaron responder a esas preguntas. Yael Nacel, astrofísica en la Universidad de Lieja, en Bélgica, está especialmente interesada en lo que ella denomina astronomía ancestral. Es difícil remontarse mucho en el tiempo, pero nos consta que el hombre prehistórico observaba el Sol. Las construcciones megalíticas son prueba de ello. Las más antiguas datan de la época de las primeras civilizaciones. Los mitos de las primeras civilizaciones intentaron explicar lo inexplicable. Las estrellas, los fenómenos celestes, todo lo que podían ver en el cielo, todo lo que emitiera luz. El Sol suele estar acompañado de un vecino que pasa desapercibido en la inmensidad del cielo, la Luna. Parece que tienen el mismo tamaño, pero el Sol brilla más que la Luna. ¿Por qué? Cada cultura tiene su propia respuesta. Normalmente se dice que el Sol y la Luna son marido y mujer, o incluso hermano y hermana, pero hay infinidad de historias. Por ejemplo, en el Congo cuentan que la Luna y el Sol eran igual de brillantes, pero hacía demasiado calor en la Tierra. Así que dicen que el Sol se apiadó de los hombres e invitó a su compañera a darse un baño juntos. Él fingió tirarse al agua y ella, despreocupada, hizo lo mismo, pero el pantano apagó su brillo. Y así nació la Luna.
En Vietnam hay otra leyenda que habla del sol y la luna. Pero según esta historia, la luna era más brillante. El calor era realmente insoportable y un héroe vietnamita quiso ayudar a su pueblo. Así que subió a la cima de la montaña más alta para asustar a la luna y ésta se alejó. Y por eso ahora no desprende tanta luz y parece menos brillante. El brillo y el poder del sol hicieron que el hombre lo considerara el creador de todo, y a raíz de ese mito comenzaron a venerarlo. ¿Por qué convertir los cuerpos celestes en dioses, en especial al sol? Son varias las razones que lo explican. En primer lugar, porque son fuentes de vida, sobre todo el sol. Sin él no habría vida en la Tierra, así que es evidente que lo necesitamos. Y también porque son fuentes de conocimiento. Para medir el tiempo y el espacio necesitamos estrellas. Para eso se usaban al principio. Pero hay mucho más. Por ejemplo, su inmortalidad. El sol se levanta todos los días, algo que no nos sucede a nosotros, así que es normal que lo vieran como un ser superior. Además tiene mucho poder, son capaces de emitir luz y desde la prehistoria somos conscientes de la dificultad que esto conlleva. Y por último está el lugar que ocupamos, algo muy importante para las primeras civilizaciones. El sol está por encima de nosotros. El hecho de que esté arriba, vigilando, está lleno de significado. El sol domina al hombre y por lo tanto es completamente diferente a él. Su naturaleza es divina. El mejor ejemplo de civilización en la que se deificó el sol es la del antiguo Egipto. Ra, el dios del sol, es el creador de todo el universo. La civilización egipcia supo representar a la perfección nuestra relación con el sol, cómo dependemos de él casi por completo. Los egipcios eran totalmente conscientes de que sin sol, sin luz, la vida no podría existir, y por eso desempeñó un papel tan importante en su concepción religiosa del mundo. Pusieron de manifiesto una realidad que sigue estando presente en la actualidad, que sigue sintiéndose con mayor o menor intensidad en todo el planeta. Una realidad que forma parte de la cultura humana e incluso de la vida de los animales que habitan la Tierra. Para los egipcios, el sol era la divinidad creadora de su panteón, y por supuesto estaba claramente vinculado al Nilo. El Nilo se encuentra en un entorno desértico y lo atraviesa ininterrumpidamente desde el sur hasta el norte, sin apenas cambios en su curso, y como cualquier otro biotopo de nuestro planeta, que está a su vez atravesado por el movimiento que realiza el Sol de este a oeste. Así que su visión del mundo era bastante mecánica. La disposición tan particular de su entorno no tardó mucho en condicionar su manera de interpretar el funcionamiento del mundo y del tiempo. Por ejemplo, ¿cómo explicaban los egipcios que el sol desapareciera todas las tardes por el oeste y que volviera a salir por el este cada mañana? ¿Qué hace el sol cuando dejamos de percibirlo con nuestros sentidos? Los egipcios observaban su recorrido durante el día e imaginaban cómo continuaba durante la noche. Pensaban que seguía moviéndose en dirección contraria, de oeste a este, por debajo de la tierra, mientras estaba oscuro. De hecho, creían en la existencia de una especie de antitierra llamada Duat, un inframundo al que el sol descendía por el oeste y del que salía por el este a la mañana siguiente. Los antiguos egipcios vivían en un entorno dominado por el Nilo y el cielo azul. Así que para ellos era como si el sol cruzara el Nilo celestial en una especie de barca. Por eso, también creían que en el inframundo debía haber un Nilo subterráneo, y mientras el sol lo cruzaba en su barca, tenía que pasar una serie de pruebas que le permitieran salir al exterior a la mañana siguiente. El sol siempre regresa triunfante. Cada mañana se levanta para llenar la tierra con su luz. Es omnipotente.
Los faraones tardaron poco en considerarse parte de la poderosa dinastía del Sol. Desde el principio, los reyes utilizaron el Sol como una metáfora de su propio poder, que cada vez era mayor. Hubo una etapa muy importante durante la cuarta dinastía. Fue la época de las grandes pirámides, Keops, Kefren y Micerinos. Cada una de ellas es un símbolo del Sol. Además, durante la cuarta dinastía se creó el título oficial de faraón, hijo del dios del Sol, Ra. Con Amenhotep IV, más conocido como Ajenatón, el culto al dios del sol, el creador de todo, alcanzó su máximo esplendor. Se convirtió en el dios supremo, en el único dios. Se prohibió el culto al resto de deidades del panteón egipcio. Esto ocurrió unos 1350 años antes de la era actual. Es evidente que el rey tuvo que hacer frente a algún tipo de oposición por parte de su propia élite, y esto le obligó a reinventar el concepto de dios del sol. Y lo más importante es que, inmediatamente después, se autoproclamó su legítimo portavoz. Era el mayor representante de Dios en la tierra, el único capaz de interpretar su voluntad. Ra se convirtió en Atón, al que se le representaba exclusivamente con forma de disco solar. No se le podía atribuir ninguna otra imagen. Cualquier otra imagen de la deidad se destruía. Se derribaron todos los tejados de los templos egipcios tradicionales. A partir de entonces, todo tenía que permanecer abierto para que el sol pudiera entrar al lugar de culto a través de sus rayos. Estos representaban la presencia de Atón en la tierra y en el templo. Ajenatón impuso el culto único al dios del sol, pero este desapareció con él. Tras la muerte herética del faraón, el pueblo egipcio acabó con su legado. Sin embargo, el sol siguió siendo una deidad superior en esa civilización, y los reyes continuaron usando su imagen para justificar su propio poder. Después de tanto venerar y contemplar a su estrella, los hombres empezaron a entenderla mejor. Puede que la observación del sol sea una de las ciencias más antiguas de la humanidad, y la sabiduría que adquirimos gracias a ella es inmensa. ¿Por qué es importante observar el sol? Porque esto nos ayuda a darnos cuenta de que su comportamiento no es realmente el mismo todos los días. El sol nunca sale por el mismo lugar exacto. En verano sale por el noreste, mientras que en invierno sale por el sureste. Y si lo observamos a mediodía, podremos ver que su altura varía en función de la estación del año. Gracias a esto, podemos saber cuál es la fecha exacta de los solsticios de invierno y de verano. Y también la fecha de los dos equinoccios, que son los dos únicos días del año en los que el sol sale por el este y se pone por el oeste. El sol se ha convertido en objeto de observaciones e investigaciones. Gracias a la aplicación de métodos científicos, fue posible determinar la duración de los días y de los años. El dominio del tiempo supuso el nacimiento de una nueva era. Una vez que se averiguó la fecha de los solsticios y de los equinoccios, se hizo evidente la necesidad de crear una unidad de tiempo mayor en relación con el sol, el año. Así que poco a poco los calendarios lunares fueron sustituidos por calendarios basados en la duración del ciclo solar, 365 días y algunas horas más. Hace casi 5.000 años, los egipcios crearon los primeros calendarios basados en los ciclos solares. Ya entonces establecieron que el año tenía 12 meses y el día 24 horas.
El nuevo calendario solar permitió que los egipcios se adaptasen mejor a las diferentes estaciones y contribuyó también en la recaudación de impuestos, algo que era muy importante para el rey. De hecho, el faraón tenía sus propias cosechas de trigo y sabía cuándo tenía que recogerlo gracias a ese calendario tan preciso. Pero de entre todos esos antiguos calendarios, sin duda los más valiosos son los que nos dejó la civilización maya. Los mayas construyeron observatorios y desarrollaron cálculos complejos para estudiar los enrevesados movimientos del Sol, de las estrellas y de los planetas. Gracias a sus códices conocemos los modelos aritméticos que utilizaban para relacionar los ciclos de los diferentes cuerpos celestes. Pero no fueron los únicos que hicieron algo así. Otras civilizaciones como Mesopotamia, la antigua Grecia, la civilización islámica o la China también fueron muy importantes. Con el paso del tiempo, el ser humano ha sido capaz de expandir los límites de la naturaleza y los suyos propios. Ha sido capaz de controlar y entender fuerzas extraordinarias. Y en todo ese tiempo, el Sol ha estado ahí para acompañarlo, ponerlo a prueba y desafiar su capacidad para pensar y actuar. Después de ayudarnos a descubrir el tiempo, nos llevó a descubrir el espacio exterior y sobre todo a saber gestionarlo y dominar sus peligros. A partir de ahora, ¿nos ayudará nuestra estrella a superar los retos venideros? ¿A proteger nuestro planeta? ¿Será su energía fuente de vida la clave para nuestro futuro? El Sol nos atrae con la misma fuerza que un imán, así que nunca dejaremos de intentar entenderlo, con la esperanza de poder responder esta pregunta universal.